Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Con el vídeo de hoy vamos a terminar ya el patrón de Peter Pan. Ya nos queda poquito, solamente nos falta por hacer el gorro. Haremos también los zapatos y vamos a hacer también esta plumita del gorro. Acordaros que yo la pluma la he hecho con un hilo un poquito más fino, ¿vale? Con un hilo de número 6, pero si no tenéis, la podéis hacer con el mismo grosor de hilo que vayamos a hacer el resto del cuerpo, ¿vale? Con lo mismo que estáis haciendo, os quedará un poquito más grande y nada más. Así que, bueno, pues empezamos. Vamos a comenzar haciendo el gorro. Entonces, con el color verde más oscuro, vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y por último un punto bajo. Terminamos la vuelta número 2 con 7 puntos. Yo de momento no voy a poner el marcador porque me resulta más fácil explicároslo así sin marcador, pero si queréis marcar el primer punto, irlo poniendo, ¿vale? Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo, aquí es donde pondríais el marcador, y después de ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Volvemos a repetir un punto bajo y en el siguiente punto un aumento y de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento y en el último punto que nos queda un punto bajo y terminamos la vuelta número 3 con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 4 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo hacemos un aumento. Volvemos a repetir un punto bajo y a continuación un aumento y de nuevo un punto bajo y a continuación un aumento. Otra vez un punto bajo, a continuación un aumento y por último un punto bajo y a continuación un aumento. Lo hemos repetido 5 veces, lo de un punto bajo y un aumento. Así que tenemos un total de 15 puntos. Ahora, en la vuelta número 5 y en la vuelta número 6, vamos a hacer un punto en cada punto de los 15 que tenemos. En la vuelta número 7, ahora ya sí que voy a ir usando el marcador porque ya está bastante más grande. Vamos a empezar haciendo 3 aumentos. Así que aquí hacemos el primer aumento, marcamos el primer punto y seguimos haciendo en el siguiente punto otro aumento y en el siguiente punto otro aumento. Después de los 3 aumentos vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 2 aumentos. Un aumento, otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 21 puntos. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y a continuación del punto bajo hacemos un aumento.
Vamos a repetir 2 veces más lo de un punto bajo y un aumento. Después de esto vamos a hacer un punto bajo, hacemos 2 cadenas y ahora vamos a saltar 2 puntos. Saltamos este punto, saltamos el siguiente y a partir del siguiente punto es donde nos unimos, hacemos un punto bajo y nos quedaría así un huequito. Esto es para luego meter la pluma ahí en ese agujero. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y ahora vamos a ir hasta el final de la vuelta haciendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, que serían un total de 5 veces. Terminamos esta vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto, colocamos el marcador en el primer punto. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Acordaros que habíamos hecho 2 cadenas, aquí tenemos el huequito donde vamos a meter luego la pluma. Entonces, en la primera cadena hacemos un punto bajo, en la siguiente cadena hacemos otro punto bajo y continuamos haciendo puntos bajos alrededor de todo el tejido. Son 18 puntos bajos más los que nos faltan y terminamos con un total de 30 puntos, con los mismos que teníamos. En la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo 8 aumentos. Marcamos el primer punto para no olvidarnos. Y vamos haciendo un aumento en cada punto hasta tener 8 aumentos. Después de los 8 aumentos vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 5 veces, aquí ya tenemos una, nos faltan 4 veces más. Lo de 3 puntos bajos y un aumento lo hacemos 4 veces más. Y después de haber terminado las repeticiones de 3 puntos bajos y un aumento, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en el último vamos a hacer un aumento. Y terminamos la vuelta con 44 puntos. Ahora en la vuelta número 11 y en la 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 44 que tenemos. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 21 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 21 puntos bajos vamos a hacer un aumento y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y a continuación un aumento. Esto de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 3 veces más. Tenemos un total de 4. Esta sería una y otras 3 veces más. 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos la vuelta número 13 con un total de 49 puntos. En la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 49 que tenemos. En la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar, y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Tenemos que repetir un punto bajo y un aumento durante 7 veces más, ¿vale? Necesitamos un total de 8 veces, aquí ya tenemos una. Nos faltan 7 veces más, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 6 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra, no vamos a levantar ninguna cadena. Tomamos hebra y directamente vamos a hacer medio punto alto. En el punto hacemos el medio punto alto, en el siguiente otro, van 2, 3, 4, 5
y 6. Después de los 6 medios puntos altos, vamos a hacer 11 puntos altos. Entonces tomamos hebra y así hacemos 1, 2, y ahí vamos haciendo un punto alto en cada punto hasta tener 11. Después de los 11 puntos altos, de nuevo vamos a hacer 6 medios puntos altos, entonces tomamos hebra, ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4 y 5, y terminamos esta vuelta número 15 con 57 puntos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 29 puntos bajos, vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 29. Después de los 29 puntos bajos vamos a hacer 6 medios puntos altos, así que tomamos hebra y sin levantar cadena ni nada vamos haciendo 6 medios puntos altos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 medios puntos altos vamos a hacer 11 puntos altos, uno en cada punto, así vamos haciendo hasta 11. Después de los 11 puntos altos volvemos a repetir 6 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 57 puntos, igual que teníamos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a empezar haciendo 29 puntos deslizados. Así que aquí ya hacemos un deslizado, en el siguiente hacemos otro, y así vamos haciendo hasta tener 29 puntos deslizados. Después de los 29 puntos deslizados vamos a hacer 6 medios puntos altos, así que tomamos hebra y en el punto vamos haciendo 1, en el siguiente otro, van 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 medios puntos altos vamos a hacer 11 puntos altos, tomamos hebra y así vamos haciendo un punto alto en cada punto hasta tener 11. Después de los 11 puntos altos volvemos a hacer 6 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 5 puntos deslizados, que son los que quedan para finalizar, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una cadena y ya podemos cortar y estaría finalizado el gorro de Peter Pan. Vamos ahora a hacer la pluma y después os digo cómo colocamos la pluma y el gorro, ¿vale? Entonces ahora con el hilo rojo vamos a levantar 20 cadenas. Ahora nos regresamos por las cadenas. En la primera hacemos un punto deslizado. Ahí, un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra, hacemos 1,
2 y 3. Luego de los 3 medios puntos altos vamos a hacer 6 puntos altos. Tomamos hebra y en cada cadena vamos haciendo un punto alto hasta tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos. Tomamos hebra, hacemos uno, tomamos hebra y hacemos otro. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Y ahora vamos a levantar 2 cadenas. Tomamos la curva hacia el otro lado y vamos a hacer 5 puntos deslizados. Saltamos estos 2 de aquí porque ya hemos hecho deslizado, entonces no se puede por el otro lado de las cadenas, y vamos al primer punto de aquí arriba donde se pueda tejer y hacemos 5 deslizados. Ahí hacemos 1, en el siguiente otro, van 2, 3, 4. A ver, y 5. Después de los 5 puntos deslizados, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Tomamos hebra. Hacemos 1, en el siguiente otro, van 2, 3 y 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer 2 cadenas y vamos a unir en este mismo punto donde hemos hecho el último medio punto alto, ahí lo vamos a unir con un deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, volvemos a levantar 2 cadenas y ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, uno en cada punto, 2 puntos bajos, uno en cada punto, y en el último punto hacemos un punto deslizado, una cadena, tiramos y ahí ya podemos cortar y así es como quedaría la pluma. En el gorrito donde habíamos hecho 2 cadenas y nos habíamos saltado 2 puntos, aquí está, tenemos que tener así un huequito y por ahí vamos a meter la pluma. Si no lo encontráis, es en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, después de la fila número 7, por ahí alrededor tiene que estar vuestro huequito. Vais buscando y tenéis que tener un pequeño hueco ahí. Y así vamos a meter por el agujerito la pluma hacia el otro lado. Un poquito, ¿vale? Tampoco no hace falta estirar mucho, solamente así, que quede la puntita adentro. Y lo podéis coser o lo podéis pegar como más os guste. Y ahora el gorrito a Peter Pan se lo vamos a colocar de forma que esta parte de detrás, que es más grande, donde hemos hecho los puntos altos, esta quede para atrás, como ya digo, ¿vale? Entonces se lo vamos a poner y vamos colocando el gorro así. Esta parte es la de arriba, que queda el pico del gorro, a ver si se ve bien, queda un poquito inclinado así, hacia ahí. Y esta parte de detrás se la vamos colocando así, bien estiradita, recogiendo bien el pelito y así.
Y bueno, se lo podéis coser o pegar como más os guste. Yo recomiendo que el gorro quede más o menos, fijaros donde lo he puesto yo, aquí esta línea de delante que quede ahí por encima del flequillo, ¿vale? No mucho más allá, no quedaría tan chulo y tampoco tan así, a mí no me gusta tanto así, pero bueno, cada uno donde más os guste. Yo se lo voy a poner ahí, en esta línea del flequillito y que recoja esta parte de detrás. Y así es como queda ya terminado el gorro de Peter Pan y nos quedan nada más que sus zapatitos. Así que con el color que hayáis escogido para los zapatos, yo tengo aquí este naranja clarito, vamos a empezar haciendo 7 cadenas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de las 7 cadenas empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí mismo, uno, en ese mismo hacemos otro, en ese mismo otro van 3 y en ese mismo otro van 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Vamos a marcar ya el primer punto. Aquí tengo un aumento y voy a marcar el primer punto. Hacemos ahora el otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Hacemos ahora 4 aumentos, un aumento en cada punto. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y finalizamos haciendo 2 aumentos, un aumento en cada punto. Y con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3, vamos a quitar el marcador. Empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. Y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Y a continuación vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Volvemos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer otra vez 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos de nuevo hacemos un aumento. Y en el punto que nos queda hacemos un punto bajo y terminamos la vuelta con un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos. Después de los 12 puntos bajos vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a saltar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 5 puntos y en el punto número 6 seguimos tejiendo y vamos a hacer 11 puntos bajos a partir de este punto número 6. Vamos a colocar bien el tejido. Ahí tenemos 1, hacemos un total de 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11. Y terminamos con un total de 28 puntos, los mismos que teníamos porque hemos hecho 5 cadenas y nos hemos saltado 5 puntos, entonces tenemos lo mismo. Después de esta vuelta vamos a sacar una medida de un plástico, ¿vale? Vamos a tomar más o menos por dentro de esto, ¿vale? Vamos a hacer así un pequeño plástico, no sé si veis la diferencia, que está mucho más grande el tejido. Fijaros que luego esto se va a ir cerrando un poco, entonces por eso lo hacemos un poquito más pequeño. Y lo dejamos apartado, porque después lo vamos a pegar ahí. Y en la vuelta número 5 empezamos haciendo 10 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Entonces aquí hacemos una. Ahora aquí estamos en las cadenas, entonces las disminuciones en las cadenas las vamos a hacer. Nos metemos en una cadena, nos metemos en la siguiente y cerramos todo. Ahí tenemos la segunda disminución. Vamos a hacer la tercera, nos metemos en una cadena, traemos hebra, nos metemos en la siguiente, cerramos todo, ya tenemos 3 disminuciones. Ahora nos metemos en la quinta cadena, traemos hebra y nos metemos en el siguiente punto, porque eran 4 disminuciones, entonces tenemos que hacer así la cuarta disminución. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y terminamos con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 8 puntos bajos de nuevo vamos a hacer 4 disminuciones. Ahora ya las podemos hacer todas normal. 1, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer de nuevo 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 20 puntos. Después de esta vuelta ya le podemos colocar el plástico a la suela para que se quede más durito. Y ahora en la vuelta número 7 empezamos haciendo 8 puntos bajos, marcamos el primero, después de los 8 puntos bajos hacemos 2 disminuciones, aquí tenemos una y otra, son 2. Y ahora vamos a hacer de nuevo 8 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan hasta terminar la vuelta, y terminamos con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando solo la hebra que está en la parte de fuera, solamente esta hebra de aquí. Y ahí vamos haciendo 1, 2, solo por la hebra de fuera, ¿vale? 3 y 4. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos y por la parte de dentro, por esta parte de aquí, vamos a empezar haciendo un aumento, ya con la hebra completa, ¿vale? Que no lo he dicho, ya tomando punto completo, hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos con la hebra completa, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, pero tomando de nuevo la hebra que está hacia allá, siempre la de fuera, ¿vale? La de dentro del zapato no, la que está hacia allá. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena,
giramos y ahora vamos a hacer un aumento tomando la hebra completa. En el primer punto hacemos un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y ya una cadena, y ahí podemos cortar este hilo. Ahora vamos a tomar hebra y por la parte delantera del zapato, bueno, vamos a tomar hebra, no, vamos a hacer un nudo deslizado para engancharnos en la parte delantera. Y fijaros, hemos terminado aquí la vuelta trasera, aquí hemos terminado, vamos a saltar un punto y en el siguiente es donde nos vamos a unir. Ahí nos vamos a unir, una cadena, y ahora en ese mismo punto, pero solo por la hebra que está hacia nosotros, vamos a ir haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tenemos el primero. En el siguiente, también por la hebra que está hacia nosotros, hacemos 2. En el siguiente, 3. 4. Y así vamos sacando hasta tener 8 puntos bajos solo por la hebra que está hacia nosotros. Una vez que tenemos los 8 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y ahí en el primer punto vamos a hacer un aumento, ahora ya con el punto completo, hacemos un aumento. Ahora vamos a ir haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2. Y en el último punto, donde nos habíamos unido al principio, hacemos un aumento, una cadena, y ahí ya podemos cortar y escondemos esa hebra. Ahora ya solo nos queda hacer la punta del zapato. Entonces, en este huequito que tenemos aquí delante, vamos a sacar 12 puntos bajos. Si os acordáis, por aquí abajo teníamos 5, habíamos saltado 5 puntos. Entonces luego entre las esquinas y la parte de arriba tenemos que hacer 7 más, perdón. Entonces nos vamos a unir ahí en una esquinita, hacemos una cadena como siempre y ahí en ese mismo punto donde nos hemos unido es donde vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Lo vamos a marcar para que sepamos cuál es luego al tejer la segunda vuelta. Y vamos a ir sacando por esta parte de delante los 5 puntos bajos que teníamos. 3, 4, 5. Y ahora vamos a ir poniendo un punto así donde nos parezca más o menos hasta tener los 12 que nos faltan. Bueno, hasta tener los 12 que necesitamos en total, nos faltarían 7 realmente. Ahí por la parte de delante vais buscando huequito donde poder hacer punto. Y aquí voy a hacer el último y serían los 12. Ya tengo 12 puntos alrededor, entonces vamos a sacar el marcador y vamos a hacer un punto bajo ahí donde estaba el marcador. Ahora ya no vamos a marcar porque se nos va a hacer muy pequeño, pero bueno, si nos fijamos bien en los puntos no tenemos por qué confundirnos. Entonces ahí hacemos el primer punto bajo y ahora vamos a hacer 2 disminuciones triples seguidas. Entonces, para hacer la disminución triple, en el primer punto nos metemos y traemos hebra. En el siguiente nos metemos y traemos hebra y en el siguiente nos metemos y traemos hebra. Esto lo cerramos todo junto y ahí tenemos una disminución triple. Tenemos que hacer otra más. Nos metemos, traemos hebra, nos metemos y traemos hebra y en el siguiente nos metemos y traemos hebra. Cerramos todo junto y ya tenemos 2 disminuciones triples. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo.
Y de nuevo vamos a hacer una disminución triple. Traemos hebra, en el siguiente traemos hebra y en el siguiente traemos hebra. Cerramos todo junto, ahí tenemos la disminución triple. Y ahora en el último punto que nos queda vamos a hacer un punto bajo normal. Con cuidadito porque aquí ya se empieza a cerrar y está complicado. Vamos a colocar bien el tejido. Terminamos esta vuelta con un total de 6 puntos. Ahora en la siguiente vuelta empezamos haciendo 2 disminuciones. Si queréis podéis hacerla trayendo hebra, ¿vale? Meteros en el punto, traéis hebra y os metemos en el punto y traemos hebra. Disminuciones normales, ¿vale? Aquí tenemos una y en el siguiente otra disminución normal. Traemos hebra y en el siguiente punto traemos hebra, a ver si doy. Ahí, estos dos ya se hace pequeñito, pero bueno, ahí está. Y después de hacer estas 2 disminuciones, en los 2 últimos puntos que nos quedan, que son estos 2 de aquí, los vamos a atravesar así por el medio, porque no nos da para hacer disminución. Entonces lo atravesamos así por el medio, hacemos un punto bajo, una cadena y ahí ya podemos cortar y ya tendríamos la punta del zapatito. Ahí está terminado. Quizá esto del zapatito, la punta, sea lo más complicado de todo el tejido, pero bueno, haciéndolo despacito no creo que vayáis a tener ningún problema. Si sabéis tejer ya no tenéis ningún problema, y si estáis empezando, pues yo os animo porque, bueno, son un par de puntitos ahí, esforzándose un poquito y ya está, ya se puede. Luego, si queréis, podéis ponerle un poquito de relleno ahí en la punta para que se quede más durita. Yo todavía no le he metido, luego le voy a poner. Y así estarían ya terminados los 2 zapatitos. Tenéis que hacer 2 iguales, ¿vale? Yo este ya lo tenía. Hacéis 2 iguales y estaría ya terminado. Y bueno, pues por aquí me despido. Ya tenemos terminado el proyecto de Peter Pan. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis en los comentarios qué os ha parecido. Como digo siempre, suscribiros y activar la campanita y así vais sabiendo cuando voy subiendo vídeo, os avisa YouTube y estáis al tanto de todo lo que vamos haciendo en el canal. Y si queréis seguirme en Instagram, que por allí siempre cuento por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo y bueno, se vienen cosas chulas. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.